Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos los que estáis ahí desde vuestras casas y muchas gracias por vuestra asistencia a estas horas. Mi nombre es Javier Chimeno, soy cardiólogo en el Complejo Asistencial de Zamora y pues tengo el placer de estar aquí con el doctor Juan Gabriel Martínez del Hospital General Universitario de Alicante y con el doctor Pablo Peñafiel del Hospital Virgen de Arrixaca de Murcia. Bueno, vamos a comenzar este bloque relacionado con actualizaciones en estimulación cardíaca. Como todos ustedes saben, ha habido novedades en estos últimos años en lo que se refiere a la estimulación, tanto la estimulación fisiológica de la TGIS y de la rama izquierda de gran actualidad, y novedades también en el cambio de paradigma de la estimulación con la aparición de los nuevos marcapasos sin cable, del que nos va a hablar ahora el doctor Juan Gabriel Martínez. Esta charla es de gran actualidad, como lo demuestra el hecho de que, por ejemplo, en el año pasado, en la reunión Ritmo que se celebrar en los próximos días en Valencia, pues si no fue la que más asistencia tuvo de toda el congreso, fue una de las mayores que tuvo mayores asistencia. Entonces, sin mucha más dilación, le voy a dar sí, muchas gracias. Quería recordaros que pueden enviar vuestras preguntas a través del chat habilitado en esta página para la transmisión de este directo. Y por otro lado, aunque todos los contenidos del Congreso permanecerán accesibles hasta el 1 de abril, es importante que aquellos que queréis conseguir los créditos CASEC y del Sistema Nacional de Salud deberéis visualizar los vídeos antes de esta noche a las 12 de la noche. Muchas gracias, Juan Gabriel, por la anotación. Y sin más dilación, vamos a comenzar con el presente y futuro de la estimulación sin cable. Bien, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a esta mesa. Antes de hablar de la situación actual y la futura de la estimulación sin cables, vamos a ver cómo estamos hoy en día con la estimulación convencional. La estimulación con marcapasos la llevamos utilizando pues más de 60 años. Y en estos 60 años sí que es cierto que ha habido muchos avances. Hemos disminuido el tamaño del generador, aumentado la duración de las baterías, tenemos algoritmos sofisticados que nos hacen la vida mucho más fácil, abundante información diagnóstica nos dan los dispositivos, tanto in situ como posibilidad de que transmitan desde la casa del paciente, y los dispositivos se han hecho compatibles con resonancia magnética. Pero la única forma que hemos tenido de llevar la energía eléctrica al corazón para producir un latido cardíaco es a través de cables. Es cierto que los cables también han evolucionado en estos 60 años de estimulación cardíaca. Hoy en día mayoritariamente utilizamos cables de fijación activa con dilución de esteroides en la punta, etcétera, etcétera, pero el cable sigue siendo el eslabón débil de la cadena de la estimulación cardíaca. Hay que insertarlo dentro del corazón, habitualmente utilizando una vía venosa central con las posibles complicaciones que ello pueda tener. Dislocaciones, el cable se puede soltar, estas son dislocaciones severas provocadas por síndrome de Twiller, pero todos hemos sufrido dislocaciones más frecuentes evidentemente en las primeras horas, primeros días posimplante. Podemos tener roturas por fatiga del cable. El corazón late más de 30 millones de veces al año, cada vez que late pega un tironcito al cable. En aquellos sitios en los que está atrapado o que roza con huesos, con la clavícula, etcétera, pues tiene más posibilidad de sufrir roturas que a veces son aparentes, como tenéis aquí en esta radiografía, y luego roturas o disfunción o dejadez de la función tanto de captura como sobredetecciones, etcétera, que pueden ocurrir a lo largo del tiempo del cable sin que objetivemos claramente una fractura radiológica. Y por no hablar de las complicaciones más temidas, de las cuales ya hubo ayer una excelente mesa redonda, que son las infecciones, tanto de la bolsa como del electrodo. ¿Y esto es muy frecuente? Pues miren, estos son los resultados del registro danés. El registro danés incluye todos los implantes de dispositivos, tanto marcapasos como desfibriladores, y aquí incluyen los dispositivos que se implantaron de forma consecutiva durante un año entero. De ellos el 20% eran dispositivos monocamerales y de ellos el 7,5% presentaron complicaciones a los 6 meses, es decir, es un porcentaje de complicación nada despreciable, la mayor parte de ellos relacionadas con el cable o con la bolsa del generador. Y llegaron los marcapasos sin cables, ya llevamos con ellos varios años, saben ustedes que aparecieron dos. El primero que apareció fue el NanoStim de la empresa en su momento SanYun Medical, actualmente Abbott, y posteriormente apareció el Micra de la empresa Medtronic.
El Nanostina obtuvo el marcado C en agosto del 2003, 2 años posteriormente el Micra. El Micra obtuvo el marcado o la aprobación de la FDA en el año 2016 y el Nanostim lamentablemente presentó ciertos problemas, con lo cual actualmente no está disponible, pero sí que tenemos el Micra. Son dispositivos que pesan 2 gramos, si te lo pones encima de la mano prácticamente no notas el dispositivo, se fija al miocardio con 4 púas de nitinol que son eléctricamente inactivas, tiene capacidad de monitorización remota, lleva un acelerómetro para aumentar la frecuencia cuando el paciente realiza actividad física, es compatible con resonancia full body, tanto de 1,5 como de 3 teslas, y como ya he dicho, está tanto aprobado por la Unión Europea como por las autoridades de la FDA. Saben ustedes que necesita de un dispositivo para poder introducirlo dentro del corazón, consistente en un introductor, un catéter guía, etcétera, etcétera, y habitualmente lo ubicamos actualmente en una zona septoapical o septal para evitar complicaciones. ¿Y qué complicaciones puede tener este dispositivo? Pues estas son el resultado del estudio piloto, del estudio preaprobación de la FDA, con 726 pacientes, y ven que comparado con los dispositivos convencionales unicamerales, tiene un 48% menos de complicaciones a los 18 meses. Es decir, un 4% de complicaciones presentó el dispositivo Micra, comparado con un 7,6% con unos controles históricos de marcapasos obtenidos de 6 estudios de Medtronic. Casualmente, la cifra de 7,6 es exactamente la misma que del estudio danés, es decir, disminuye de forma global las complicaciones en más de la mitad de los pacientes. Y si además nos vamos al estudio post-aprobación de la FDA, que ya incluye 2.000 y pico pacientes, las complicaciones son todavía menores. Bajamos del 4% a prácticamente un 2,7%, como ven aquí. ¿Por qué se debe esta todavía disminución de las complicaciones? Pues posiblemente los equipos implantadores tenían mucha más experiencia, habían superado su curva de aprendizaje. Entonces, esto supone, en vida real, un 63% menos de complicaciones mayores que los dispositivos convencionales. Además, recientemente se ha publicado un estudio sobre calidad de vida de un equipo español en el cual se demuestra que, pasando un cuestionario de calidad de vida, que los pacientes a los que se les implanta un dispositivo sin cables comparado con un dispositivo convencional mejoran más ciertos aspectos del cuestionario de calidad de vida, y de un cuestionario que elaboraron, no está validado todavía, relacionado fundamentalmente con molestias o complicaciones relacionadas con la zona del implante, etcétera. Es decir, no solamente tenemos menos complicaciones, sino que los pacientes están más contentos con el marcapasos sin cable. ¿Y la batería? Pues la batería se estima que puede durar entre 10 y 15 años. Evidentemente va a depender del porcentaje de estimulación que tenga el paciente, no es lo mismo que tenga un 0% o un 10% que un 100%, y va a depender también de la programación que hagamos de los valores eléctricos. En el implante lo ideal es obtener umbrales por debajo de 1 voltio, de forma que el dispositivo automáticamente se programa 0,5 voltios por encima del valor umbral que obtiene periódicamente. Eso quiere decir que podemos tener duraciones, si tenemos voltajes bajos de 1 voltio de estimulación y un 75% aproximadamente de lo que sería el porcentaje de estimulación, valores de duración de batería en torno a 12 años. Si el paciente hemos obtenido malos umbrales, necesitamos más voltaje de salida y el porcentaje de estimulación es mayor, pues tendremos posiblemente duraciones menores. En este estudio del registro de Micra se ve que la media de utilización del marcapasos está en torno al 55%. Ven que hay 2 extremos, un extremo de pacientes que utilizaron el marcapasos casi el 100% del tiempo y otro extremo que lo utilizaron muy poquito, pero la mediana estuvo en la mitad, el 55% de estimulación ventricular, y como ven, los umbrales se mantenieron bajos durante todo el seguimiento. Es decir, que esto cumpliría más o menos con las expectativas que tenemos de duraciones de la batería por encima de los 10 años. ¿Esta duración es suficiente? Pues bien, si miramos la expectativa de vida de la población española, estos datos están actualizados a 2018, un paciente que tenga hoy en día 80 años de edad y le implantamos un marcapasos, su expectativa de vida, si es hombre, es de 8,7 años, si es mujer,
evidentemente es casi 2 años más, de 10,6, y si es de 85 años, pues todavía es algo menor la expectativa de vida. Quiere decir que con esas duraciones de batería superamos con creces la expectativa que tienen los pacientes por encima de 80 años de edad. Si vamos a la población a la que nosotros estamos implantando actualmente marcapasos en España, vemos que la media de edad está cercana a los 80 años. Estos son datos del Registro Español de Marcapasos del 2018. Si mirásemos consecutivamente, de forma retrospectiva, todos los registros, vemos que la edad media de los pacientes a los que se les implanta un marcapasos va aumentando de forma progresiva año tras año. Posiblemente en el registro del 19 sea 78,5 o casi 79. Y de estos hay un porcentaje muy elevado que son marcapasos VVIR, que sería aquel campo en el que podríamos aplicar los marcapasos sin cable, casi un 40%. Y esto ocurre independientemente de la patología que el paciente presente de base. Es decir, tenemos tendencia en España a pacientes por encima de 80 años utilizar con preferencia la estimulación VVI, VVIR. Es decir, hay un amplio porcentaje de población que se podría beneficiar de la estimulación sin cables. Entonces, ¿estamos poniendo mucho marcapasos sin cable en España? Pues posiblemente no. No porque pensamos que quizá las poblaciones más jóvenes no se van a beneficiar, pero hoy en día sabemos que hay pacientes, ya casos publicados, de pacientes que una vez agotado un micra, por el motivo que sea, le han implantado un segundo sin explantar el primero, con lo cual sabemos que ese ventrículo derecho puede perfectamente adaptarse a llevar 2 micras implantados. Entonces podemos extender la población de inclusión incluso más allá, es decir, pacientes hasta los 70 años que pueden llevar perfectamente a lo largo de su vida 2 micras con una duración por encima entre los 2 de más de 20 años de estimulación cardíaca. En España, como he dicho, se implantan poco micras. Aquí ven la evolución de implantes desde 2015, que fue el primer año que se colocaron estos dispositivos en España. Hubo 77 marcapasos sin cable en 2015. En el 2019 ya subimos a 431, pero el porcentaje global de la estimulación VOI sin cables frente a la VOI global, como ven, es muy bajo. Estamos en torno al 2,4%, no sé en el 2019 cómo saldrá. Y si nos vamos a analizar por comunidades autónomas, no voy a poner nombres, aquí tienen representadas simplemente con letras, pero ven claramente que hay comunidades en las que está muy bien representado el marcapasos sin cable y otras comunidades en las que es anecdótico, incluso como ven en el listado faltan comunidades, porque hay comunidades autónomas en las que no se implanta actualmente el marcapasos sin cable. ¿Por qué? Pues posiblemente una de las causas sea el precio del dispositivo. El precio oficial del dispositivo sin cables equivaldría a entre 4 y 5 marcapasos y medio de los VVI o VIR convencionales, depende un poco del dispositivo que elijamos, quedémonos más o menos con 4 marcapasos convencionales. Evidentemente, cuando vas a implantar un marcapasos a un paciente y sabes que con ese mismo dinero podrías implantar 4 de los convencionales, pues eso te puede obligar a pensártelo mejor. Por otro lado, tenemos que se necesita un entrenamiento especial para poder poner este tipo de dispositivos. Un entrenamiento que inicialmente era bastante riguroso, se hacía en el Laboratorio Central de Medtronic en Minneapolis, hoy en día se hacen cursos específicos en diversas naciones, y por otro lado necesitamos también de tener un equipamiento también un poco específico. No podemos implantar un marcapasos sin cable como quien dice en el quirofanito de la unidad coronaria o en el quirofanito de UCI con un equipo radiológico portátil. Necesitamos un equipo radiológico pues que tenga buena resolución, tener una serie de herramientas a nuestro alcance, pues tanto para el implante como si necesitamos por algún motivo explantarlo tras el procedimiento o cualquier complicación que pueda surgir. Es decir, hay que estar perfectamente preparado y equipado para poner este tipo de dispositivos. Y esto, pues evidentemente, no todos los hospitales están capacitados para ello. Y un tercer motivo por el cual quizás se están implantando pocos en España es que tenemos otras líneas de investigación, nuevas formas de estimulación, que luego nos hablarán, que posiblemente estos centros que sí que están preparados y dotados para poder implantar dispositivos sin cables, tienen ahora otras cosas en la cabeza para hacer en vez de implantar este tipo de dispositivos.
¿Qué es lo que ocurre a nivel europeo? Pues esto es un survey que se hizo a nivel de Europa, se recogieron todos los implantes de dispositivos durante 10 semanas consecutivas, se vio luego el porcentaje de marcapasos sin cable que se habían implantado, tanto sin cables como con cables convencionales, etcétera, y luego se explicó, se preguntó al que enviaba la encuesta el por qué no se había implantado marcapasos sin cable. Como ven, la gran mayoría de ellos se deben a que no estaba disponible o temas de precio demasiado elevado, etcétera, etcétera. En este survey, en esta encuesta que se hizo, el 36% de los dispositivos VVI y VIR que se implantaron fueron dispositivos sin cables. Eso contrasta con la media que tenemos en España, que hemos visto que era entre el 2 y el 4% aproximadamente. Y hay que reconocer que en esta encuesta participaron centros españoles. No obstante, en el resto de Europa están implantando más dispositivos sin cables que en España. Si no podemos implantarlos de forma universal, pues bien, vamos a seleccionar pacientes. Entonces, ¿qué pacientes se van a beneficiar sí o sí del marcapasos sin cable y en el que tendríamos que volcarnos por conseguir el poder implantarle este tipo de dispositivos? Pues aquellos pacientes que tengan problemas de acceso venoso por miembros superiores, que no podamos implantar un marcapasos convencional. No solamente primoimplantes, a veces pacientes con electrodos disfuncionantes, vamos a hacer una revisión del electrodo, poner un electrodo nuevo y no podemos porque tienen obstrucciones venosas que nos impiden poner un electrodo nuevo. Ustedes me dirán, ya, pero ¿y si también tiene problemas por la vena femoral o tiene puesto un filtro de vena cava para evitar tromboembolismos, etcétera, etcétera? Es que ya se están implantando dispositivos sin cables por vía venosa yugular. Esto es una serie publicada de 19 pacientes sin ningún tipo de complicación y es un acceso que también es fácil cuando no podemos utilizar el acceso femoral. Es decir, tenemos acceso vascular tanto por arriba como por abajo para poner este tipo de marcapasos. Con lo cual, pacientes con problemas de acceso es una indicación segura 100% de dispositivos sin cables. Pacientes con enfermedad renal terminal, que estén en diálisis, que tengan ya una fístula arteriovenosa o que se les vaya a poner a realizar una fístula arteriovenosa, en estos pacientes el uso de marcapasos con cables va a producir fallo de la fístula, tanto si el marcapasos lo ponemos en el lado homolateral como en el contralateral. Vamos a tener problemas futuros de fallos de la fístula arteriovenosa, con lo cual yo creo que también es una indicación 100% si el paciente requiere un VVI, de implantar un marcapasos sin cable, que además, como luego veremos, va a tener menos complicaciones infecciosas que los pacientes en hemodiálisis, sabemos que van a tener un mayor riesgo. Otra indicación sería, en España actualmente, el 4% de las ablaciones, según el registro publicado en el del 2019, que es del 2018, son ablaciones del nodo AV, ablaciones de la conducción AV, que además van a requerir el implante de un marcapasos, con lo cual hay 723 pacientes que se hicieron en el 2018 a los que se les ablacionó el nodo AV, creándoles un bloqueo AV y que se hubiesen beneficiado también de un implante de dispositivos sin cables. ¿Por qué? Porque utilizando el mismo catéter que vamos a utilizar para meter el dispositivo, podemos meter el catéter de ablación y hacer la ablación en un único procedimiento. De las infecciones ya hemos comentado, yo creo que es la indicación princeps del dispositivo sin cable. En los dos estudios pivotales no hubo ni una sola infección. Y es más, en el estudio, en el registro, se incluyeron pacientes que ya previamente tenían un dispositivo infectado. Y en el seguimiento, ninguno hizo una infección del micra. Se ha visto además que en el registro IDE, que es el prelanzamiento, muchos pacientes desarrollaron sepsis, bacteriemias por otros motivos. En ningún paciente llegó a infectarse el dispositivo micra, el dispositivo sin cables. Y eso pues parece ser que se debe al recubrimiento que tiene de parilene, la envoltura recubre al titanio del dispositivo y eso parece que repele el que se adhieran allí los gérmenes. Entonces es un dispositivo que rara vez se va a infectar. Creo que solamente hay descrita una infección a nivel mundial, ninguna desde luego de los estudios, registros del tanto el pre como el post lanzamiento. Y una última indicación, simplemente es anecdótica, pero bueno, yo creo que también en pacientes
que tienen insuficiencia tricuspidea, porque este estudio con eco 3D ve que casi la mitad de los pacientes van a tener problemas. El paso del cable de aurícula derecha a ventrículo derecho entorpece en algún grado el funcionamiento normal de alguna de las válvulas de la válvula tricúspide. Resumiendo, yo creo que estaría indicado pacientes con problemas de acceso vascular, pacientes con fístula, pacientes que se le vaya a hacer la ablación AV, alto riesgo de infección, no solamente que la hayan tenido, sino también aquellos que tienen alto riesgo de poder tenerla, y pacientes con IT significativa. ¿Qué nos gustaría en el futuro? Pues poder disponer de todos los modos de estimulación habidos y por haber, VVI, VDD, DDD, AI. ¿Esto lo tenemos? Pues miren, este estudio, que es el Marvel 2, está hecho con el Micra convencional. Micra convencional lleva un sensor de actividad y si utilizamos ciertos filtros podemos llegar a independizar lo que sería la señal de la contracción auricular. Y esa señal la podemos utilizar para sincronizar la estimulación ventricular después de la contracción auricular, con lo cual tendríamos un marcapasos VDD. Sensamos aurícula y estimulamos ventrículo. Y aquí ven cómo en el momento que sincronizamos la aurícula con el ventrículo tenemos un marcapasos VDD con altos porcentajes de sincronización. Esto ha hecho que la FDA haya aprobado el Micra AV para estimulación cardíaca en pacientes con bloqueo AV hace justo un mes, el 21 de enero de este año, con lo cual el abanico evidentemente ya va a ser mayor. Tendríamos los VVIs, tendríamos los VDDs y eso supondría un 48% de los pacientes a los que se les implanta marcapasos, por no hablar también del grupo de DDDs, que muchos de ellos son también por bloqueo AV. El futuro de la estimulación sin cables también lo tienen aquí en la mano. Los electrodos pequeñísimos, de apenas 1 milímetro y pico, para implantar en el ventrículo izquierdo y hacer una resincronización sin cable en el ventrículo izquierdo con un dispositivo que se pone fuera, que es un inductor que transmite la energía al electrodo. Evidentemente necesitamos un sistema en el lado derecho convencional, pero ¿y si utilizamos un Micra con un electrodo de este tipo? Pues ya se ha hecho. Este es un paciente que llevaba un resincronizador, se infectó, hubo que quitarlo. Antes de quitarlo le implantaron, a ver si puedo señalarlo, un Micra, le implantaron el electrodo en ventrículo izquierdo, tienen en el electrodo de arriba el electrobasal del paciente con QRS ancho, estimulado con el Micra en el centro y estimulado sincronizando el ventrículo izquierdo con el Micra al final. Es decir, conseguimos resincronización sin cables con un Micra y con un electrodo del sistema WISE de ventrículo izquierdo. También se está trabajando en poder sincronizarlo con los desfibriladores subcutáneos, de forma que podemos hacer terapia ATP en pacientes sin tener que tener ningún cable endovascular. ¿Cuál es el futuro? El futuro posiblemente es que tengamos dispositivos pequeñitos que podamos implantar en aquellas partes del corazón que nos interesen, bien el ventrículo izquierdo, bien el GIS, bien el septo, cualquier sitio del corazón que nos interese, la aurícula, todos los que queramos, interrelacionados con dispositivos externos que le den energía para poder estimular y que manden además toda la información para que esté disponible para los médicos que lo siguen. He ido para atrás, perdón. Concluyendo, yo creo que la estimulación sin cables es una realidad y actualmente está infrautilizada en España. Posiblemente ya hemos dicho que el mayor límite posiblemente sea el precio. Cuando dispongamos de estudio coste-efectividad a favor, esta terapia podría extenderse a casi la mitad de los pacientes con indicación de marcapasos definitivo. Hay subgrupos de pacientes que se benefician especialmente de ella, como hemos dicho, problemas de acceso vascular, pacientes para hemodiálisis, pacientes que estén o hayan sufrido una infección de dispositivo o tengan riesgo de hacerlo y pacientes que se les vaya a hacer una ablación del nodo AV fundamentalmente. La posibilidad de mantener la sincronía AV con el nuevo Micra AV aumentará todavía más las indicaciones de estimulación sin cables y la posibilidad de utilizar con otros dispositivos, también sin cables endovenosos, habrá un abanico de posibilidades futuras. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Gabriel, por esta magnífica revisión sobre esta tecnología, que iba a decir nueva, pero que bueno, ya no es tan nueva y deberíamos empezar un poco a implementar, aunque Pablo lo hablará luego también. Un poco va por líneas diferentes a lo que se está haciendo también con la estimulación fisiológica, pero bueno, seguro que hay campo para las dos terapias, ¿verdad? Bueno, yo voy a continuar con
con este tema, que es manejar a los pacientes no respondedores a la terapia de resincronización cardíaca. Y como todos ustedes saben, pues la terapia de resincronización cardíaca es una terapia que se trata de la estimulación bicameral con un intento de restaurar la sincronía perdida entre las aurículas y los ventrículos, intra e intraventricular, y esto con el objetivo de mejorar, y ha demostrado que ha mejorado los parámetros de remodelado inverso del ventrículo izquierdo con disminución de los volúmenes telesistólicos, disminuye incluso la insuficiencia mitral funcional en muchos pacientes y en una mejoría de la fracción de eyección que redunda, como en todos estos estudios aparecen aquí, redunda en una mejoría del pronóstico de estos pacientes. Por ejemplo, les pongo aquí el estudio Kerechev de hace ya bastantes años, donde 800 pacientes se les implantó un resincronizador, y comparado con la terapia médica optimizada, incluso el implante de un desfibrilador, conseguían el seguimiento en este subgrupo de pacientes con insuficiencia cardíaca, QRS ancho y disfunción ventricular severa, disminuir la mortalidad y los ingresos hospitalarios hasta un 33%. Pero como cualquier terapia intervencionista no está exenta de complicaciones, una de ellas es la imposibilidad de alojar el cable en el ventrículo izquierdo. Está en torno al 5 o el 10% de los casos, no se puede implantar este resincronizador. Por ejemplo, en el estudio Block HF, que es en centros con una gran experiencia en el implante de dispositivos, no se pudo implantar en 51 de cerca de 900 pacientes, y esto probablemente en la práctica clínica real sea un poco más alto. Y como nos comentó el doctor Juan Gabriel, el registro danés, los resincronizadores dentro de los dispositivos probablemente son los que más complicaciones tienen asociadas. Hasta un 17% de los pacientes tenían diversos tipos de complicaciones, desde dislocaciones, captura frénica, necesidad de recolocación a los 6 meses, 17%, que es un número muy alto. Pero sobre todo el talón de Aquiles probablemente de esta terapia es que nos encontramos ante un gran número de pacientes, que oscila entre el 30 o el 40%, según los estudios en los que los implantamos estos dispositivos, si el paciente aparentemente no responde o no responde como debería. Y el primer problema cuando nos enfrentamos ante un posible no respondedor es reconocerlo, y es que los diversos estudios que han investigado esta técnica han utilizado diferentes criterios para definir lo que es un respondedor a la terapia. Así se han utilizado criterios, por ejemplo, clínicos, como mejoría de la clase funcional, mientras que otros estudios han utilizado criterios posiblemente mucho más objetivos, como pueden ser la disminución del volumen telesistólico, parámetros del remodelado inverso. En conclusión, depende de, digamos, en la definición que utilicemos, vamos a tener una diferente tasa de respondedores. Por ejemplo, para poner un ejemplo, en el estudio Prospect, que ya saben ustedes que intentaba determinar si había algún criterio ecocardiográfico previo al implante que nos ayudara a predecir qué pacientes podrían responder mejor a la terapia, cuando utilizaban un criterio de remodelado inverso, el 56% de los pacientes se consideraban respondedores, mientras que si utilizaban un criterio compuesto como el Clinical Composite Score de Packer, que engloba pues, mejoría de la clase funcional junto con la ausencia de eventos adversos, pues el número de respondedores era mayor. Entonces no es fácil a veces encontrarnos o definir realmente qué es un paciente no respondedor. Pero sabemos que hay numerosos factores que están asociados a la falta de respuesta, y hay factores asociados al paciente desde el momento de que es seleccionado para el implante, cuando seleccionamos inadecuadamente el paciente, cuando seleccionamos un paciente con QRS estrecho o cuando seleccionamos a un paciente que ya está en una fase muy terminal. Hay factores asociados al implante que van a hacer que aumente el número de no respondedores, como puede ser la imposibilidad de alojar un cable en un lugar adecuado en el ventrículo izquierdo, o la presencia de frénico que impiden realizar una terapia adecuada. Y también hay factores relacionados con la falta de respuesta en el seguimiento, como puede ser una programación inadecuada de los distintos intervalos AV o VV, y sin olvidarnos de otros parámetros clínicos que siempre se quedan ahí en el olvido, y los más clínicos que nos dedicamos también a la clínica muchas veces vemos que es como otros parámetros como anemia, la presencia de una falta de optimización del tratamiento médico, que en estos pacientes muchas veces no toleran fármacos y tras el implante del resincronizador podrían tolerarlos, pero por inercia terapéutica no continuamos con esa optimización del tratamiento. Por supuesto, sin olvidarnos de la aparición de arritmias en el seguimiento o de insuficiencia
mitral. Y este estudio es muy importante porque aunque eran solo 75 pacientes no respondedores, nos dice que podemos mejorar el pronóstico de estos pacientes no respondedores si identificamos la causa. Este estudio, en el que se basó en un protocolo diagnóstico exhaustivo que intentaba determinar cuál era la causa o posible causa de ausencia de respuesta, pues determinaron todas estas causas, entre ellas pues la programación inadecuada con una V subóptimo, un porcentaje de estimulación inadecuado, la presencia de factores como la anemia o la insuficiencia del ventrículo derecho. Todos estos parámetros podían afectar a que un paciente no respondiera. Pues bien, cuando se sometían a estos pacientes, una vez identificada la causa, a un tratamiento terapéutico, a un régimen terapéutico, se vio que, aunque eran solo 75 pacientes, en los 55 pacientes en los que lograron determinar la causa y ponerle una solución, el pronóstico mejoraba sustancialmente con respecto a esos otros pacientes en los que no había una causa o no se estableció un tratamiento para intentar corregir esa ausencia de respuesta. Y yéndonos a la selección del paciente, sabemos que hay criterios clínicos y electrocardiográficos principalmente que nos van a determinar una mayor respuesta o una menor respuesta en el implante. Así, ya sabemos desde hace tiempo, por ejemplo, que y os pongo los resultados de un metaanálisis con 5.300 pacientes, que la mayor disminución de eventos adversos en el seguimiento se hace sobre todo en pacientes a los que se le implanta que tienen un QRS basal con un bloqueo completo de rama izquierda, mientras que pacientes con bloqueo completo de rama derecha, este análisis determinó que si hay otros trastornos de conducción, como puede ser el bloqueo de rama derecha o el trastorno de conducción inespecífico, estos pacientes no se benefician tanto de la terapia de resincronización y probablemente haya un mayor número de no respondedores. Si bien podemos concluir que la terapia de resincronización es efectiva reduciendo los eventos clínicos en pacientes con bloqueo de rama izquierda, debemos de tener en cuenta que la reducción de estos eventos en pacientes con otros trastornos de conducción no está tan bien determinada. Y con respecto a la anchura del QRS, pues algo parecido. Yo creo que ahora todos ya tenemos claro que la terapia de resincronización es incluso nociva en pacientes con QRS estrecho, pero la mayoría de los estudios que han avalado esta técnica han incluido pacientes que tenían QRS de más de 120 o más de 130 milisegundos. Pues bien, aunque ese fue el criterio de inclusión, parece que el mayor beneficio se obtiene en pacientes con QRS un poquito más ancho, más de 150 milisegundos, como lo demuestra este metaanálisis, mientras que los pacientes que tenían un QRS entre 120 y 150, aunque parece que hay una tendencia hacia el beneficio, realmente es mucho menos llamativa que los pacientes que tienen el QRS ancho. Hay otros criterios clínicos, como por ejemplo la presencia de cardiopatía isquémica. Los pacientes con miocardiopatía dilatada de origen isquémico responden en general peor a la terapia de resincronización, y con esta imagen lo podemos entender. Es que pacientes que tengan una importante escara del ventrículo izquierdo, probablemente la terapia de resincronización va a ser más difícil que, aunque estimulemos y mejoremos la sincronía, mejoremos la contractilidad de esos pacientes, sobre todo si lo comparamos con pacientes que tienen una ausencia de alteraciones o de escaras de una forma significativa. Y por no hablar de las mujeres, que como todos ustedes saben, y de una forma que no se puede entender, están infrarrepresentadas tanto en los estudios como en el tratamiento cuando hablamos de resincronización cardíaca. De hecho, el reciente estudio, encuesta europea, solo el 25% de los resincronizadores se implantaban en mujeres. Entonces ahí hay una laguna, porque las mujeres claramente se benefician más para la terapia de resincronización, pero de una forma paradójica reciben menos esta terapia. No debemos olvidarnos, por supuesto, de ellas. También debemos de saber que si planteo poner un resincronizador a una persona que tiene fibrilación auricular, probablemente me voy a enfrentar en el futuro con más probabilidad a un paciente no respondedor. La evidencia del implante de dispositivos de TRC en pacientes con fibrilación auricular es mucho menor que en pacientes en ritmo sinusal. De hecho, muchos de esos estudios iniciales y posteriores, la fibrilación auricular era un criterio de exclusión. La mayor evidencia sale, por ejemplo, del estudio RAFT, que tenía 226 pacientes sin fibrilación auricular. Y en estos pacientes la adición de un resincronizador no mejoró el pronóstico de los pacientes como lo mejoraba, por ejemplo, en el ritmo sinusal. En este caso, este estudio tiene un hándicap muy importante, y es que creo recordar que solo el 50% de los pacientes en FA tenía un porcentaje de estimulación más del 90%. Es decir, que si yo pongo un resincronizador y no funciona porque no estimula lo suficiente, es bastante probable que
pues los resultados sean malos. Pero si se comparan, por ejemplo, en este otro metaanálisis con más de 7.000 pacientes, en general los pacientes con fibrilación auricular tenían menos respuesta, eran menos respondedores clínicos que los mismos pacientes en ritmo sinusal y tenían un peor pronóstico con un aumento de la mortalidad. Y eso lo debemos de tener en cuenta, porque es verdad que aunque están infrarrepresentados en los estudios, también en la reciente encuesta europea hasta el 25% de los pacientes que recibieron un resincronizador tenían fibrilación auricular de base. Sin olvidarnos que la terapia de resincronización es maravillosa, pero ni es mágica ni hace milagros. Y es que es posible que haya determinados pacientes con una enfermedad muy avanzada, con una insuficiencia mitral muy significativa, con una dilatación muy importante del ventrículo izquierdo, que probablemente hayan llegado a un punto de no retorno y donde la terapia de resincronización no aporte beneficios por haber llegado tarde a ella. Así, por ejemplo, el grupo clínico de Barcelona, con 608 pacientes, intentaron determinar qué predictores, si tenían predictores en el seguimiento de esos pacientes de mortalidad, y en el análisis multivariante detectaron esos 5 ítems, como la edad más de 70 años, la presencia de insuficiencia renal, la presencia de fibrilación auricular o una fracción de eyección muy reducida. Bueno, pues en la evolución crearon un score que se llama EAN, de tal forma que los pacientes que tenían solo uno de esos ítems tenían un magnífico pronóstico a medio y largo plazo, mientras que la mortalidad se multiplicaba hasta por 15 si reunía 4 de esos criterios. Y ya durante el implante, hemos estado hablando hasta ahora de parámetros para seleccionar a los pacientes, pero ya durante el implante tenemos que intentar conseguir una localización óptima del dispositivo para mejorar el pronóstico de estos pacientes, porque hasta en un 25% de los casos puede ser la causa de la no respuesta. Y debemos de intentar colocar el cable en posiciones anterolaterales y en posiciones basales y medias. Perdón, anterolaterales no, posterolaterales y basales y medias. Por ejemplo, en este subanálisis del MADIT con 800 pacientes que intentaron relacionar dónde se colocó el cable con el pronóstico de estos pacientes, pues objetivaron que, comparando la zona apical con zonas medias y basales, la mortalidad era mucho mayor y los ingresos por insuficiencia cardíaca si el electrodo del ventrículo izquierdo se localizaba en posición apical. Por eso debemos de intentar colocarlo en posiciones basales y medias del ventrículo izquierdo. Este subestudio del Reverse llegó a unas conclusiones similares que vemos aquí en la derecha, y es que la posición apical ya está claramente relacionada con un aumento de la mortalidad, pero también determinó, como les decía, que las posiciones que ellos denominaron como laterales, pero que en realidad son zonas posterolaterales del ventrículo izquierdo, se asocian con una mejor respuesta y con un aumento de la supervivencia. También hemos de saber que en los últimos años se ha generalizado el uso de cables tetrapolares, cuadripolares, es decir, cables con 4 polos que tienen una particularidad, y es que nos permiten avanzarlo mucho hacia zonas más apicales, porque podemos estimular desde los polos más basales. Estos cables permiten múltiples configuraciones para la estimulación y nos permiten, pues, por un lado, conseguir más estabilidad, estimular desde regiones más basales, y eso, como se ha visto en este metaanálisis, al final también redunda en una mejora de la mortalidad y una mejora de la hospitalización cuando se compara con cables convencionales biventriculares. Por supuesto, cuando se utilizan estos cables también se ha visto que hay menos disfunciones del cable, desplazamientos que requieran una recolocación y una menor incidencia de estimulación frénico, por esas posibilidades en la configuración, como les comento a todos ustedes. Y además, con estos cables, si el generador también lo permite, se puede hacer la estimulación multipunto, que, como saben, es estimular desde varios de esos polos simultáneos en el ventrículo izquierdo. Así, pequeños estudios habían demostrado hasta ahora que mejoras de la contractilidad de forma aguda, y recientemente se ha publicado el estudio MORE-CRT con cerca de 500 pacientes que eran no respondedores y se les aleatorizó a una terapia convencional o a una terapia con estimulación multipunto. Por desgracia, en el seguimiento pues no ha habido grandes mejorías y la tasa de conversión de no respondedores a respondedores con la estimulación multipunto ha sido similar. No obstante, no todo está perdido para la estimulación multipunto, porque en un análisis del tipo de estimulación se vio que cuando los pacientes con estimulación multipunto la estimulación se realizaba con la máxima separación anatómica, es decir, entre los cátodos 1 y 4, pues parece que
con respecto a la estimulación biventricular tenían un beneficio con una mayor tasa de respuesta, sobre todo cuando la estimulación sin multipunto se realiza con otro tipo de configuraciones. Y ya tras el implante, pues tenemos que corregir todos estos factores, una programación subóptima del dispositivo, corregir las arritmias si las hubiera, corregir el bajo porcentaje de estimulación, porque no debemos de olvidar que para que un resincro funcione, el porcentaje de estimulación, como veremos ahora, suele ser elevado, tiene que ser elevado. Uno de lo que se le puso más énfasis desde el principio para intentar mejorar la tasa de respondedores era la optimización de los dispositivos, la optimización de los intervalos AV-VV. Ya saben ustedes que inicialmente sobre todo se utilizó criterios ecocardiográficos, el método de Ritter para evitar el truncamiento de la onda A, métodos de volumen, pero la realidad es que cuando se han analizado todos esos parámetros y se ha comparado con una estimulación convencional empírica con un AV corto y un VV simultáneo, como demuestran los estudios, esta optimización ecocardiográfica demostró muy poco, si es que demostró algo de beneficio, y de hecho las guías no recomiendan la optimización generalizada en todos los pacientes de los intervalos AV comparado con eso, un intervalo AV corto y un VV simultáneo. Eso no quiere decir que en determinados pacientes que no son respondedores podamos intentar de alguna forma ir un poquito más allá y conseguirlo. Por otro lado, ya saben que todas las casas comerciales han implementado sus dispositivos con algoritmos de optimización de estos mismos intervalos y más o menos en general han llegado a las mismas conclusiones. Por ejemplo, en el Smart AV con cerca de 1000 pacientes se les aleatorizó a una optimización de la AV mediante el Smart Delay, que es el algoritmo de Boston, el otro grupo de optimización se hizo ecocardiográfica y otra optimización que no era basado en parámetros empíricos con un AV corto y un VV simultáneo. La realidad es que estas tres programaciones de la AV y VV no hubo diferencias significativas en las tasas de respondedores ni de remodelado inverso, ni tampoco hubo diferencias en lo que se refiere a mejorías en la clase funcional con ninguno de los otros sistemas de optimización. Y algo parecido cuando se han realizado metaanálisis agrupando los distintos algoritmos, podemos decir que no hay una evidencia clara de que esos algoritmos aporten un mayor beneficio con respecto a la optimización empírica. Dicho eso, debemos de tener en cuenta que la optimización, por ejemplo, por los algoritmos que llevan implementados los dispositivos es muy sencilla, se hace a la cabecera del enfermo y tampoco es inferior a la optimización ecocardiográfica, con lo que algo de beneficio pues siempre hay, pero no se debe hacer de forma rutinaria. Más importante que optimizar esos valores probablemente sea optimizar el porcentaje de estimulación. Y es que este estudio, con 37.000 pacientes que se seguían de forma remota, domiciliaria, intentó determinar cuál era el porcentaje de estimulación óptimo a partir del cual se beneficia un paciente o se producía un beneficio máximo en la supervivencia. Y así vio que con porcentajes del 98,5% eran los que más se relacionaban con la mejoría de la supervivencia. Pero si se fijan en el recuadro de la derecha, cambios tan bajos de porcentajes de estimulación como del 0,5% podían mejorar o empeorar el pronóstico de estos pacientes. ¿Y cuáles son las causas principales de un bajo porcentaje de estimulación? Pues principalmente son una programación inadecuada de la AV con AVs largos o la aparición de arritmias como fibrilación auricular o de extrasístoles que hacen que el porcentaje de estimulación disminuya. También quiero llamar la atención sobre la programación en pacientes jóvenes con una frecuencia superior de seguimiento muy baja y que cuando se ponen, que tienen una competencia cronotropa conservada y que cuando se ponen a hacer deporte o simplemente caminar pues alcanzan ese límite superior de seguimiento y el dispositivo es incapaz de hacerle un tracking, con lo que probablemente baje el porcentaje de estimulación. Les pongo un ejemplo de una paciente que había remodelado de forma adecuada tras el implante de un resincronizador y que al aparecer la fibrilación auricular se deterioró clínicamente y volvió a ser una paciente, digamos, no respondedora, y fue necesario hacer una ablación del nodo AV para mejorar el porcentaje de estimulación y tras ello mejoró de nuevo la clase funcional. En este sentido, cuando tenemos una fibrilación auricular, este registro, el estudio Certify, intenta comparar el beneficio de la ablación del nodo AV en pacientes con fibrilación auricular
auricular y demostró, aunque es un registro, no es un estudio autorizado, que los pacientes que tenían fibrilación auricular y se les realizó la ablación del nuevo AV tenían un pronóstico similar a los pacientes en ritmo sinusal, mientras los que se intentaba hacer un control de la frecuencia con fármacos, el pronóstico era sustancialmente peor. Y para ir terminando, otra de las causas de falta de una buena porcentaje de estimulación es la presencia de extrasístole. Así, por ejemplo, este subanálisis del MADIT con 800 pacientes intentó analizar la relación entre la presencia de extrasístoles antes del implante con el porcentaje de estimulación posteriormente. Bueno, pues se vio que porcentajes tan bajos de extrasístoles, una carga de extrasístoles tan baja como un 0,1%, provocaba ya disminuciones significativas e importantes del porcentaje de estimulación ventricular. Esto redundaba en el seguimiento en un peor remodelado inverso y, por supuesto, en un peor pronóstico, con un aumento de la mortalidad y de los ingresos por insuficiencia cardíaca, por lo que si yo me planteo ponerle un resincronizador a un paciente que veo que está haciendo extrasístoles, deberé tener en mente qué tipo de estrategia debe utilizar, si ablación o fármacos para intentar disminuir esas extrasístoles, porque si no probablemente me pueda enfrentar a un paciente no respondedor. Y por ejemplo tenemos este estudio, aunque son solo 66 pacientes y que tenían extrasístoles ventriculares, en este caso eran muy frecuentes porque tenían más de 10.000, que tras la ablación del foco de las extrasístoles el porcentaje de estimulación aumentaba, con ello mejoraba también la fracción de eyección y la supervivencia. No olvidar muchas veces que el porcentaje de estimulación que nos aparece en los dispositivos son fusiones y pseudofusiones y puede ser un resultado falso, y que muchas veces podemos valorar la realización de un Holter para confirmar que ese porcentaje de estimulación es el adecuado. Y ya para la última diapositiva, para terminar, no solo de chispas y de dispositivos vive el hombre, y no debemos de olvidarnos de todos esos parámetros clínicos y eléctricos que también pueden determinar el pronóstico de mis pacientes. Por ejemplo, la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral funcional, como hemos dicho, que está presente en el 30-40% de los pacientes que van a recibir un resincronizador, pues en el 50% de ellos pues mejora tras el implante por mejoría de la sincronía del ventrículo izquierdo, pero un 25% de ellos no mejora, incluso otro 25% puede empeorar. Bueno, pues en ese caso nos podemos, podemos intentar mejorar la clase funcional mediante el implante de un MitraClip, probablemente porque a estos pacientes se les va a desestimar para cirugía por un aumento del riesgo quirúrgico. Pero por ejemplo en este estudio, que eran 70 pacientes, en los que seguía con insuficiencia, la mayoría de ellos tenían tras el implante una insuficiencia mitral muy significativo, se ve como tras el implante de MitraClip, aunque solo se hizo en 50 de ellos, la insuficiencia mitral se reducía de una forma muy significativa hasta parámetros de leve moderada, y ello redundaba en una mejoría clara del volumen telesistólico del ventrículo izquierdo en el seguimiento, y los pacientes mejoraban muchísimo en la clase funcional, estaban previamente todos en clase 3-4 y la inmensa mayoría pasa en el seguimiento a los 6, 12 y 18 meses, quiero recordar, pues a una clase funcional 1 y 2. Por tanto, no debemos de centrarnos solo en el dispositivo, debemos de recordar que debemos de tratar todas las comorbilidades asociadas, como la anemia, que no he entrado en ellas por falta de tiempo. Debemos de no olvidar que debemos optimizar el tratamiento médico, porque muchas veces podemos, como dije antes, ahora aumentar las dosis de sacubitril o de fármacos beta bloqueantes. Debemos tratar la anemia y el déficit de hierro, y por supuesto no olvidarnos de la monitorización domiciliaria, porque nos puede ayudar a una detección precoz de todo lo que hemos hablado de porcentajes de estimulación, dislocaciones. ¿De acuerdo? Y también tenemos una alternativa, que cuando el paciente es no respondedor, que aunque nos hablará ligeramente el doctor Pablo Peñafiel de ella, que es cuando no conseguimos una resincronización adecuada, pues a lo mejor debemos de considerar el implante en el ADGIS y en la rama izquierda. Y muchas gracias, le paso la palabra al... las conclusiones, estaban ahí. El alto porcentaje de pacientes no respondedores es un desafío, es un problema complejo, sin una clara definición y con varios mecanismos posibles. Las soluciones no son siempre satisfactorias, pero hay que intentar buscarlas y encontrarlas. Y sin embargo, una adecuada y precoz selección de los pacientes con actualización y mantenimiento de la terapia médica, controlar las arritmias, las extrasístoles y conseguir un porcentaje de estimulación cercano al 100%, probablemente logre disminuir de una forma muy significativa el número de no respondedores. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias también a la organización por su invitación y por prestarle atención a este tema. Y bueno, pues brevemente vamos a ver qué es la estimulación gisiana, en qué consiste, cómo se realiza el implante, para quién está indicada y qué resultados tiene. A modo de introducción, pues recordemos que el sistema de conducción
eléctrica del corazón, desde el nodo AV parte del haz de His, que se divide en sus ramas izquierda y derecha, y en la red de Purkinje, que son las autovías de la electricidad del corazón. Son sistemas de conducción eléctrica muy rápida que permiten que la activación del miocardio sea prácticamente simultánea, y eso nos condiciona a tener un QRS estrecho que traduce una activación rápida, en 80-100 milisegundos se activa todo el miocardio, y lo vamos a ver aquí en este cronograma en el que toda la activación del ventrículo izquierdo ocurre de forma prácticamente simultánea. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos que estimular a un paciente de forma convencional con un electrodo en el ápice del ventrículo derecho? Bueno, pues vamos a estimular el miocardio. La activación eléctrica ya no ocurre por esas autovías, sino que va por carreteras comarcales, por el miocardio miocito a miocito. Vamos a tener un QRS ancho, de 160 a incluso más de 200 milisegundos, que luego se traduce en que tenemos una activación lenta, sobre todo a nivel del septo. La activación muscular del septo ocurre de forma perpendicular a las fibras miocárdicas, con lo cual es muy lenta, y esto nos genera una zona de retraso importante a nivel lateral y posterolateral en el ventrículo izquierdo, que condiciona una pérdida de la eficiencia del latido cardíaco. Tenemos que ver, vamos a intentar demostrar que un tipo distinto de estimulación, que es colocar el electrodo en el sistema de conducción, puede llevarnos a restaurar esa contracción sincrónica. Y recordar que el nodo AV está a nivel auricular en el triángulo de Koch, y de él hacia craneal parte el haz de His, que tiene una porción penetrante que atraviesa el cuerpo fibroso central a nivel de la comisura entre la valva tricuspidea anterior y la septal. Generalmente podemos ver aquí que el haz de His va rodeado de tejido fibroso, aunque esto es variable entre pacientes. Y bueno, la técnica de estimulación del haz de His se describió en el año 2000, un grupo americano que inicialmente hacía un procedimiento un poquito más engorroso, porque colocaba catéteres de electrofisiología a nivel femoral hasta localizar la señal del haz de His, y luego desde subclavia introducían el electrodo de marcapasos conectado al polígrafo, en el que veían esa deflexión rápida que tenemos antes del ventrículo, que corresponde con la activación del His. Y al estimular con este electrodo vemos la espiga de estimulación, un intervalo isoeléctrico que corresponde a la bajada del impulso eléctrico por el haz de His y sus ramas, y a continuación un QRS que es idéntico al basal que tiene el paciente. Bien, esto lo describieron, lo que hacían era modificar la curva del estilete que va por dentro del cable, dándole una curva secundaria mirando hacia el septo para permitir la localización del haz de His. Pocos meses después, el equipo del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva empezó ya a hacer sus publicaciones, también utilizando la misma técnica, la modificación del estilete. Y probablemente lo que le dio un impulso definitivo a esta técnica fue la aparición de material específico. Tenemos una vaina parecida a las que usamos para el implante de electrodos en el seno coronario, que tiene esa misma curva secundaria que nos permite orientarnos hacia el septo y localizar el haz de His. Tenemos un electrodo de fijación activa, que no es retráctil la hélice va fuera directamente, y por ello luego tenemos que girar el cuerpo entero del electrodo para fijarlo, y esta combinación ha hecho que la tasa de éxito de implante aumente mucho. Actualmente ya se ha aprobado en Estados Unidos, ya está pendiente de aprobación en Europa, esta vaina que tiene la misma curva secundaria, pero la curva primaria es deflectable, es variable, con lo cual nos va a permitir adaptarnos a una mayor variedad de anatomías. Actualmente este material lo fabrica exclusivamente Medtronic, pero ya hay otras casas que han anunciado la inmediata puesta en el mercado de material específico para el implante del electrodo en el His. Y además necesitamos unos cables de analizador específicos que llevan una derivación para poder ver la señal en el polígrafo, porque en el analizador es raro llegar a ver la señal del His para el implante. Este es un vídeo breve, muy recortado de cómo se realiza un implante. Aquí podemos ver cómo la vaina baja por la vena cava, lleva el electrodo dentro.
aquí podemos ver, bueno, se va por dentro de un introductor del 7, que podemos pelar inmediatamente. Una vez que ya tenemos la vaina dentro, se puede pelar y ya manipular solamente la vaina. Y necesitamos, como he comentado, la conexión de ese electrodo al polígrafo para poder localizar la señal de Higgs. Aquí vemos cómo el electrodo avanza hacia la región del anillo AV. Entonces conectamos el electrodo a esas pinzas del analizador que van derivadas al polígrafo, y vamos a ver en el polígrafo que aquí tenemos ya esa señalita pequeña que hay delante del ventrículo, que se corresponde no con un Higgs porque no tenemos prácticamente aurícula, sería una señal de rama derecha, con lo cual tenemos que buscar, retirar un poco todo el sistema para buscar posiciones más auriculares, como, bueno, la que va a aparecer a continuación, en la que ya tenemos señal auricular, Higgs y ventrículo. Esa posición es muy buena. Entonces aquí, bueno, se trata de soltar el electrodo. Ahí vemos cómo se le está dando vueltas al electrodo para que esa hélice se fije, y una vez que se le han dado 5, 6, 7 vueltas, se vuelve a conectar al polígrafo y se comprueba que seguimos teniendo esa misma señal en la que se ve ahí la señal del Higgs. Aquí sería el momento de comprobar los umbrales, y si los umbrales son, bueno, podemos mirar la señal del analizador, que pese a que se aumenta mucho la ganancia, la señal del Higgs no está por ningún sitio. Esto se debe a la sensibilidad de cada uno de los sistemas y a los sistemas de filtrado que presentan. Si el umbral es bueno, pues procedemos al pelado de la vaina de forma idéntica a la que se realiza con las vainas de seno coronario. Hay que usar una cuchilla ajustable porque el electrodo no tiene luz, por tanto no puede tener guías dentro, tiene poco soporte, y hay que utilizar la cuchilla ajustable de pelado. Pero bueno, aquí retiramos, pelamos la vaina, el cable se queda con esa curva, en la que veremos normalmente en radiografías, y una vez que se ha realizado el pelado de la vaina, procedemos a comprobar de nuevo el umbral, porque en este momento es cuando pueden suceder las dislocaciones micro o macroscópicas que cambien el umbral. Entonces ahora en la pantalla del polígrafo se va a apreciar cómo al estimular el QRS estimulado es igual, lo vamos a ver aquí, es igual, aquí lo vemos, se está estimulando, y el QRS es igual al basal, un QRS estrecho, ¿vale? Un buen resultado del implante. Y cuando implantamos el electrón en el haz de Higgs podemos tener dos respuestas inicialmente. Si solamente estamos estimulando el haz de Higgs, tendremos, como hemos visto antes, una espiga con un intervalo iseléctrico y un QRS igual al basal. Ese intervalo iseléctrico corresponde a la bajada del impulso eléctrico a través del haz de Higgs. Y en el caso de que capturemos, además del haz de Higgs, capturemos el músculo septal que lo rodea, y esto no depende solo de la técnica, sino de la anatomía del paciente, y en la mayoría de pacientes no vamos a poder decidir tener esta estimulación porque es imposible conseguirla sin estimular el músculo septal, pues vamos a tener un QRS que es un poquito más ancho, pero que no es ancho por retraso de la activación, sino porque tenemos esta pequeña onda delta, y al fin y al cabo la fisiología de la activación es la misma que si tuviéramos una vía accesoria perigisiana. Tenemos una pequeña onda delta, pero observamos que el QRS es rápido y que no hay retraso de la activación, con lo cual el resultado clínico no varía entre una forma y otra de captura. Si conseguimos esta forma de activación, que se llama no selectiva, lo habitual es que según hacer las pruebas de umbral y vas bajando la salida de estimulación, pierdas una de las dos estructuras, o bien pierdes la captura miocárdica y consigues esta captura pura, o bien pierdes la captura del Higgs y tienes una captura solamente muscular con morfología de tracto de salida o de septo. Y aquí es el aspecto radiológico que tiene el momento del implante. En oblicua derecha vemos que está un poquito más hacia el ápex que el cable que está en la orejuela, aunque no mucho más. Sí que vemos la diferencia en oblicua izquierda, en el que el cable mira decididamente hacia el septo interventricular. Y aquí tenemos el aspecto en una radiografía. Este es un caso particular, porque es un caso en el que el paciente llevaba implantado un dispositivo biventricular, vemos el cable del ventrículo derecho y el del seno coronario, y en el que se utilizó el puerto auricular, ya que el paciente estaba en fibrilación auricular crónica,
para estimular el GIS y conseguir una optimización, como ha comentado antes Javier. En pacientes no respondedores se puede utilizar la estimulación del GIS para optimizar la estimulación biventricular. Vemos la posición anatómica ayudados por la posición de esta prótesis aórtica biológica que tiene el paciente, pues estamos justo por debajo. ¿Y qué más cosas se puede hacer con la estimulación de las de GIS? Pues la estimulación de las de GIS se puede utilizar también para la resincronización cardíaca. Y esto es un invento nacional, por decirlo de alguna forma, lo describió también el equipo del doctor Barba de Huelva, en pacientes con indicación de desfibrilador TRC, con bloqueo de rama izquierda, en los que no se conseguía implantar el electrodo en el seno coronario. Entonces lo que hicieron fue intentar, con el electrodo del haz de GIS, capturar la rama izquierda en un punto distal al lugar donde estaba el bloqueo. Debido a que, bueno, la teoría de la disociación longitudinal del GIS, en el propio haz de GIS las fibras de la rama derecha y la rama izquierda ya están separadas, y la mayoría de los bloqueos de rama izquierda son tronculares a nivel del GIS o al nivel del tronco de la rama izquierda, con lo cual si implantamos un electrodo en el GIS y estimulamos con una salida suficientemente alta, podemos capturar estas fibras distales al bloqueo y por tanto podemos revertir el bloqueo de rama izquierda, como vemos aquí. Tenemos un QRS ancho y al estimular lo convertimos en un QRS estrecho muy bonito, ¿vale? Al bajar la salida, perdemos la captura de esas fibras, capturamos solamente las fibras de la rama derecha y volvemos a tener un bloqueo de rama izquierda. ¿Qué ventaja podría tener la estimulación de las de GIS respecto a la biventricular convencional en la terapia de resincronización cardíaca? Bueno, en principio podría ser más económica. Solamente usamos un electrodo de estimulación ventricular, con lo cual gastamos un electrodo menos y además estimulamos en un punto menos. Y además se puede utilizar un generador convencional en caso de que sea un marcapasos. En teoría es más fisiológico conseguir un QRS estrecho que estimular en dos puntos de los ventrículos. Y además nos soluciona un problema, como hemos visto antes en la presentación de Javier. Si un paciente al que conseguimos estimular con un QRS estrecho no responde, ya tenemos claro que no es un problema eléctrico. El QRS estrecho es lo mejor que le podemos ofrecer al paciente desde el punto de vista eléctrico, con lo cual si ese paciente no responde es un problema miocárdico y no tenemos que seguir dándole vueltas. Problemas que tiene la estimulación gisiana respecto a la biventricular. Los umbrales necesarios para conseguir la captura de la rama izquierda distal son elevados. De hecho, en la serie del equipo de Huelva, los umbrales estaban en torno a 3 voltios para conseguir corregir el QRS. Y además la detección de la R suele ser algo baja, con problemas de detección. Y además en los bloqueos de rama izquierda que sean más distales no vamos a conseguir corregir el QRS con la estimulación a nivel de las de GIS. ¿Tiene esto solución? Pues es posible que sí, porque una de las novedades en la estimulación fisiológica, que por esto ahora preferimos llamarlo fisiológica, es la estimulación de la rama izquierda, descrito por un grupo chino, en el que utilizando el mismo material de implante de la estimulación gisiana, lo que se hace es, en vez de colocar el electrodo aquí en el haz de GIS, bajamos un poquito hacia el septo interventricular y utilizamos el propio electrodo de barrena que perfora el septo, sin llegar a perforarlo del todo, claro, hasta llegar a la zona de la rama izquierda, ¿vale? Si aquí en el implante esta es la localización del haz de GIS, pues nos desplazamos en dirección al ápex, este sería el punto inicial, y entonces se atornilla el electrodo y conseguimos llegar a la zona de la rama izquierda, con lo cual tenemos una estimulación con una morfología de bloqueo de rama derecha, pero vemos que el QRS es bastante estrecho, la activación inicial es rápida y bueno, tendremos el retraso en el ventrículo derecho propio del bloqueo de rama derecha, pero la activación del ventrículo izquierdo será rápida. Además, ¿qué ganamos sobre la estimulación gisiana? Además de esto, ganamos que los umbrales son inferiores incluso a los miocárdicos, y la detección de onda R es claramente superior a la gisiana, tanto en el momento del implante como en el seguimiento al mes y a los 6 meses. Y esto puede que corrija esos problemas que tenemos a la hora de realizar resincronización con la estimulación gisiana. Y por tanto, bueno, para hacer un resumen de los tipos de estimulación, podemos estimular de forma convencional APET de ventrículo derecho, QRS ancho, retraso en la pared lateral. Podemos hacer la resincronización convencional con un electrodo del seno coronario que va a estrechar el QRS, pero realmente lo que hace es poner un parche a esta estimulación,
Vemos que no tenemos esa zona de retraso lateral, pero bueno, no llega a ser la estimulación sincrónica que nos da el QRS estrecho. Y la estimulación de las de His, si tenemos éxito, nos da ese QRS estrecho y también la estimulación de la rama izquierda. Resultados, ¿qué tenemos? Bueno, en las series iniciales no eran demasiado ambiciosas, eran todos pacientes con QRS estrecho y se centraban en endpoints funcionales, pero bueno, ya he sabido desde el principio que en cuanto a consumo de oxígeno, en cuanto a fracción de eyección, tenía mejores resultados la estimulación hisiana en pacientes con QRS estrecho que en la convencional. Este estudio es importante porque es el primero que lo hace en pacientes tengan el QRS que tengan. Todos los pacientes con indicación de estimulación se aleatorizaban a convencional o hisiana y estudiaban eventos de insuficiencia cardíaca. Y a 3 años la tasa de insuficiencia cardíaca en pacientes con hisiana es en torno al 3%, mientras que en convencional se acerca al 15%. Un estudio comparó la estimulación del His versus la biventricular en un diseño cruzado. El mismo paciente llevaba los dos tipos de estimulación, 6 meses un tipo, 6 meses otro, y se hizo un diseño de no inferioridad. Y tanto en parámetros ecocardiográficos como de clase funcional y calidad de vida, se demostró que la estimulación de la de His no era inferior a la biventricular, y de hecho todos los parámetros eran incluso un poco mejores en la hisiana. Se ha demostrado que se puede hacer ablación del nodo en pacientes en los que llevan un electrodo en las de His con seguridad. Y ya tenemos metaanálisis. Ya con varios artículos. Se ve que con el uso de la vaina dedicada y el electrodo específico, las tasas de implante superan el 80%, incluso el 90% en la mayoría de las series, y que el umbral crónico está en torno a 1,7 voltios. Y un metaanálisis de un grupo chino en pacientes con insuficiencia cardíaca ha visto que es mejor la estimulación hisiana en cuanto a fracción de eyección, parámetros de remodelado, clase funcional y péptidos natriuréticos. Comparando biventricular versus hisiana, hay estudios más experimentales, pero bueno, se ha visto que hay diferencias en cuanto a el incremento en la presión sistólica comparando hisiana con biventricular y en el acortamiento del QRS. Y el único estudio aleatorizado que hay actualmente es el estudio His-Sync, que bueno, es un estudio pequeño y que además tuvo el problema de tener una alta tasa de cruzamiento de un grupo a otro, tanto de His a biventricular como de biventricular a His, con lo cual los resultados son bueno, de difícil interpretación. Pero bueno, al menos demostró que no había inferioridad en la estimulación hisiana respecto a la biventricular. ¿Para quién está indicada? Bueno, los creyentes, entre comillas, en la estimulación fisiológica estamos de enhorabuena porque por primera vez aparecen en unas guías de práctica clínica, concretamente en las americanas de 2018, en 2 supuestos, pacientes con bloqueo auriculoventricular con indicación de estimulación permanente, con una fracción de eyección entre 36 y 50%, es decir, una disfunción leve moderada, y que se espere que tengan un porcentaje elevado de estimulación. Es razonable elegir métodos de estimulación que mantengan la fisiología ventricular, ya sea TRC convencional o estimulación hisiana, con una recomendación 2A. Y con una recomendación 2B, aunque a mi entender se han quedado un poco cortos, en pacientes con bloqueo auriculoventricular a nivel del nodo AV, es decir, pacientes con QRS estrecho que tengan indicación de estimulación. No entiendo por qué es solamente un 2B. Yo creo que tenemos evidencia suficiente, además la fisiología nos hace pensar que bueno, en pacientes con QRS estrecho es importante no perder ese QRS estrecho, con lo cual quizá darle una indicación clase 1 sería excesivo por falta de evidencia, pero por lo menos un 2A deberían haberle dado, a mi entender. Las guías europeas, pues de momento las últimas guías de estimulación ya tienen unos cuantos años, con lo cual no les ha dado tiempo. Para 2020 no se esperan nuevas, pero esperemos que para 2021 haya guías nuevas e incluyan esto en bastantes apartados. Fuera de las guías, y esto ya es lo que yo entiendo que debemos intentar hacer, en pacientes con bloqueo completo o bloqueo segundo grado que tengan QRS estrecho, pues yo creo que está claro y ya hay evidencia suficiente de que la estimulación fisiológica es mejor que la convencional en cuanto a eventos de insuficiencia cardíaca y fracción de eyección a largo plazo. Lo que nos puede preocupar es que puede haber dislocaciones. Bueno, las dislocaciones con el material específico han disminuido mucho.
el global de las series se reporta una incidencia de 7% de necesidad de recolocación, pero probablemente esto también incluye todas las curvas de aprendizaje de la gente que ha ido publicando y ahora mismo debe estar bastante por debajo, acercándose casi al 3% de la estimulación convencional, con lo cual yo creo que esto no debe echarnos atrás. En arritmias auriculares que tengan QRS estrecho antes de una ablación del nodo se ha demostrado que es factible y seguro y nos va a evitar la disfunción asociada a la estimulación en pacientes que van a tener un porcentaje de estimulación cercano al 100%. Y en pacientes con QRS ancho, que puede haber más dudas, bueno, se puede intentar la estimulación igual que el grupo de Pensilvania, porque en muchos pacientes con bloqueos y conducción de QRS ancho, escapes de QRS ancho, consiguen estimular con QRS estrecho, con estimulación gisiana. Y luego, para estimulación, para resincronización, yo creo que contemplarla siempre en caso de no poder implantar un electrodo de seno coronario, sobre todo porque las alternativas tampoco son buenas. Es decir, es preferible poner un electrodo en el haz de His o en la rama izquierda que irnos a una toracotomía, con todos los problemas que tienen los cables epicárdicos, o incluso a un electrodo transeptal, con la anticoagulación que conlleva y lo follonero que es el procedimiento. Y planteárselo como alternativa a la resincronización de primera intención, bueno, pues quizá podamos tener un poco de preocupación de que nos falta evidencia ahora mismo, nos faltan más estudios aleatorizados, probablemente la estimulación de la rama izquierda va a dar un avance a esto y haya que hacer un estudio parecido al HIS-SYNC, pero no con estimulación gisiana, sino con estimulación de la rama izquierda, que va a hacer que tengamos una tasa de cruzamiento muy inferior y a lo mejor podemos tener una idea más aproximada de si es mejor o no. Pero bueno, yo me lo planteo como implantador de ambas técnicas. La rama izquierda, la verdad es que en la mayoría de los casos, y esto he hablado con gente con mucha experiencia, lleva 10-15 minutos hacerla y si consigues estimular con el QRS estrecho, bueno, pues ya sabes que le estás ofreciendo al paciente lo mejor. Pero todos sabemos lo que es la resincronización. Efectivamente, en evidencia, gana por paliza la estimulación fisiológica, pero sabemos cómo es un implante. Sonda el seno coronario, encuentra una rama posterolateral, que el cable quiera pasar, que tenga buen umbral, que no tenga frénico, que el cable se quede al pelar, que todos los algoritmos que tienes que hacer después de optimización de la V, del VV, funcionen, y si no responde, siempre te quedas con la duda de si tienes que poner el cable en otro sitio, usar estimulación multipunto o hacer cualquier cosa. Si con QRS estrecho no responde, hemos terminado de hablar respecto a la cuestión eléctrica, con lo cual yo lo veo como una alternativa de futuro y la perspectiva es que la estimulación de las de His le vaya ganando terreno a la convencional, a su vez la estimulación de la rama izquierda le irá ganando terreno a la de las de His y bueno, resultados de nuevos estudios y de registros nos aportarán nueva evidencia. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo, por esta excelente revisión y aclararnos por dónde van los tiros en la estimulación fisiológica. Bueno, ha sido un bloque de estimulación magnífico, gracias a los ponentes por estas revisiones. La gente en línea se lo hemos dejado todo clarísimo porque veo que no hay actualmente muchas preguntas. No sé si vosotros tenéis alguna cuestión. En principio, bueno, yo que vengo de un hospital pequeñito, mi hospital de Zamora, pues claro, a mí la estimulación fisiológica, digamos, me ha llenado, yo lo veo y digo, yo quiero hacer esto. Pero claro, ¿qué requisitos técnicos necesito para poder empezar a hacer una ablación? Es decir, ¿necesito un polígrafo completo? Bueno, las recomendaciones hasta ahora de la gente que se dedica a esto es tener un polígrafo para la estimulación del GIS. Necesitas un polígrafo porque es verdad que la señal de GIS no se ve en el analizador casi nunca. Cuando en el polígrafo tienes un GIS enorme, entonces en el analizador lo buscas y efectivamente allí se ve el GIS. Pero claro, para hacer una estimulación del GIS es complicado no tener polígrafos. Las casas están ofreciendo polígrafos portátiles a hospitales que no tienen sistemas de poligrafía para poder realizar el implante. Pero yo creo que la estimulación de la rama izquierda va a cambiar esto, porque no es necesario ver esas señales tan bonitas. Yo no tengo mucha experiencia con la rama izquierda, pero lo he hablado con Óscar Cano, que tiene muchísima experiencia, y el abordaje prácticamente es anatómico. A lo mejor no necesitas ver la señal. Entonces, irte a la zona del septo derecho, el GIS es muy pequeñito, pero la rama izquierda se abre en abanico y es bastante fácil llegar a ella.
entonces es posible que la estimulación de la rama izquierda permita que centros sin polígrafo puedan lanzarse a este tipo de estimulación. Pues nada, tengo que hablar con Óscar para que me enseñe. Bueno, no lo dije antes, pero el doctor Juan Gabriel Martínez es el encargado creo recordar que es el encargado del registro de marcapasos sin cable de la sección de estimulación. Y bueno, quería hacerte una pregunta, porque es verdad que los marcapasos sin cable tienen asociadas muchas menos complicaciones en el seguimiento, complicaciones globales, pero sí que es verdad que las complicaciones son distintas, ¿no? Parece que hay un grado de perforaciones y perforaciones graves quizá un poquito más elevado. De hecho, ha habido algún fallecimiento en el registro, creo, post-comercialización, y quería pues que nos comentaras tu experiencia y la experiencia de tu registro, si ves que hay numerosas complicaciones de este tipo. Bien, yo creo que tiene que dar una cosa clara, y es que, aunque a priori parece que es una técnica sencilla, hay que hacer el implante de forma correcta. Si tú haces el implante de forma correcta, siguiendo todos los pasos y todos los cuidados, el que tengas una complicación es muy difícil, muy difícil. Es altamente complicado que tengas una complicación. Están descritas, evidentemente, complicaciones, pero si os habéis fijado, la tasa de complicaciones disminuye casi a la mitad del estudio que hubo pre-FDA, que eran 700 y pico pacientes, al registro luego ya con 2000 y pico pacientes, casi disminuyó a la mitad. La gente ya estaba más experimentada, hacía cosas de forma diferente, había aprendido trucos, sistemas, cómo tengo que hacer esto, cómo no lo tengo que hacer, dónde coloco el dispositivo, porque antes se comenzó a colocar en el lápex. Y hay zonas del lápex, o si te vas un poquito hacia cara inferior, que es más posible que perfores que si te vas a septo. Si te vas a septo, posiblemente no vas a tener ninguna complicación en el implante. Y de hecho mi experiencia es que no hemos tenido ninguna complicación. Al inicio también es posible que tengas complicaciones vasculares. Estamos hablando de un introductor que es 23 French interno, 27 externo. Entonces eso es un cañón meterlo. Entonces si llevas todas las precauciones, iniciarte primero con algún sistema de codople para poder pinchar bien la femoral de forma central, etcétera, vas a tener muy pocas complicaciones posteriores. De hecho, desde que empezamos a utilizar y somos más cuidadosos con la punción, han desaparecido ya las complicaciones vasculares, los pacientes no hacen hematomas, los puedes hacer anticoagulados, no hay ninguna dislocación de electrodo, 0 dislocaciones, lo cual te deja totalmente tranquilo. E insisto con el tema de las infecciones, porque el dispositivo es caro, vale 4 marcapasos, pero ¿y cuántas infecciones nos estamos ahorrando? Y es muy difícil que se infecte. De hecho, parece ser que están estudiando ese recubrimiento que lleva de parilene, que puede que repela a los microorganismos. Pues nada, muchísimas gracias a los dos, y nada, terminar agradeciéndoles a todos ustedes y también a los compañeros TIC de la Sociedad Española de Cardiología, que están detrás de las cámaras y que nos han facilitado esta charla. Así que nada, con esto nos despedimos. Muchas gracias a todos y bueno, hasta el próximo año. Gracias.